para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 7 de noviembre, cuando estamos a tan solo 18 días para las elecciones del próximo 26 de noviembre. Ayer en el foro de Canal 10 planteábamos el tema de la renovación del TPS. En horas de la noche, el gobierno de la República de Honduras recibió el comunicado oficial de parte de la Secretaría del Interior de los Estados Unidos. Lo que ha dicho Estados Unidos es que el TPS se amplía automáticamente por 6 meses, tal y como nos lo dijera en su momento el experto en temas de migración Ricardo Puerta, que Estados Unidos no iba a ampliar por 12 ni por 18 meses el TPS, sino que lo que iba a ocurrir era una ampliación automática de tan solo 6 meses, partiendo de lo establecido en una de las cláusulas de la legislación especial sobre el estatus de protección temporal TPS. Se tenía previsto para que en el transcurso del día de ayer fuera el presidente de la República quien ofreciera la conferencia de prensa, pero al final fue a eso de las 8:20 de la noche que la canciller de la República le dio lectura a un comunicado de prensa. Vamos a leer detenidamente lo que ha publicado la Embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a este tema no hay que aumentarle una palabra ni hay que quitarle una palabra, ni una coma ni un punto menos. Ha dicho la Embajada de los Estados Unidos sobre esta declaración oficial sobre la renovación del estatus de protección temporal para Honduras. Después de considerar la información de una amplia variedad de fuentes y notificaciones, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, ha determinado que es necesario tiempo adicional para obtener y evaluar información suplementaria sobre Honduras y sus condiciones en el país, y no tomará una nueva determinación sobre TPS para Honduras en este momento, extendiendo automáticamente la designación actual por 6 meses. El estatus de protección temporal no tenía la intención de proporcionar una solución a largo plazo o un estatus legal permanente para los ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos. Finaliza este comunicado o notificación oficial de la Embajada argumentando que el gobierno de los Estados Unidos de América se compromete a apoyar los esfuerzos de Honduras para aumentar la prosperidad económica, fortalecer las instituciones y reducir la violencia para que cada hondureño visualice su futuro aquí en Honduras. Eso es lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, ya es cuestión de nosotros los hondureños. Este es el comunicado oficial que ha publicado la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Hoy martes 7 de noviembre, le quiero plantear 2 temas. En primera instancia, de 7 a 7:30 vamos a abordar sobre, tras la ampliación automática por 6 meses del TPS, ¿qué futuro le depara a los tepecianos? Y de 7:30 a 8:45 vamos a abordar sobre esta certificación de la reducción de tasa de homicidio que está haciendo el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenas noticias en materia de seguridad para nuestra querida nación, partiendo de que, hay que decirlo, se han hecho esfuerzos, pero la inseguridad continúa. Se han hecho muchos esfuerzos. Se ha invertido una gran cantidad de dinero, millones de lempiras en materia de seguridad, pero ya el Observatorio de la Violencia está certificando una reducción más en la tasa de homicidios. Vamos a saludar a mis invitados esta mañana en su foro Canal 10. En primera instancia,
Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación, Eric. Muy agradecida y muy contenta de poder presentarle a el país, a la población, lo que es el resultado de los primeros 6 meses de la validación de datos del Observatorio Nacional de la Violencia con fuentes oficiales. Bueno, y también producto de este informe nos va a decir Migdonia Ayestas en este primer bloque si estamos preparados en materia de seguridad para recibir a los tepecianos en un mediano plazo. Saludo a Ricardo Puerta. Ayer estuvo con nosotros y nos dio esa primicia, que el TPS lo que iba a sufrir era una ampliación pero automática, partiendo de esa cláusula establecida en su legislación. Buenos días, don Ricardo Puerta. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes y la compañía muy agradable de amigos. Bueno, nos acompaña también este joven destacado, analista en materia penal, Josué Murillo, también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, abogado Josué Murillo. Mire, esa identidad no me la voy a quitar nunca. Siempre seré de la universidad, aunque ahora dirija la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Pero mi corazón siempre estará en el alma mater, y en el UTPAS particularmente, y es un honor compartir con los amigos. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, gracias. Entonces quedamos. En el primer segmento vamos a tratar de abordar sobre el futuro que le depara a los tepecianos, partiendo de la resolución que ha tomado en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos, pero también el panorama en materia de seguridad que hoy presenta Honduras, porque es importante, partiendo de que esa fue una de las argumentaciones que presentara la Cancillería en su momento. Don Ricardo Puerta, desde su expertise en materia migratoria y de geopolítica, ¿qué lectura le da a usted a lo que ha determinado los Estados Unidos? Bueno, te lo dije ayer, antes de que llegaran a la resolución. Yo creo que la propuesta de 18 meses, como le dije yo, desde un principio era la hipótesis nula. Esa era la que no iba a suceder. Y desgraciadamente fue la opción que presentó el gobierno. Yo entiendo que cuando tú vas a negociar, es mejor presentar el techo para de ahí para abajo obtener el pedazo que quieres. Y en ese sentido, si lo miramos desde un punto de vista táctico, era una buena opción, pero evidentemente realismo no tenía. ¿Por qué? Porque si tú pides 18 meses, te queda libre las dos opciones, la de 12 meses y la de 6 meses. Ahora, en términos realistas, desgraciadamente nos trataron como se trata a Haití, en ese sentido. Y nosotros no somos un Estado fallido, y aparte de eso tenemos una relación con Estados Unidos de otra índole. Para empezar, la base militar en Palmerola, pero bueno, y hay otras consideraciones de orden geopolítico, estratégico, narcotráfico, monitorear el movimiento de personas sospechosas por el territorio, etcétera, que yo creo que merecemos un tratamiento mejor. Pero de todas maneras, 6 meses nos da, si el gobierno se pone las pilas, nos da la posibilidad de tener dentro de 6 meses una posición de negociación mejor que la que teníamos ayer. Repítame esto último, porque hay dos escenarios: lo que le ocurrió a Nicaragua y lo que le ocurrió a Honduras. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo lo voy a decir acá, Casa de Gobierno, a través de la Cancillería, puede decir una cosa y es la posición oficial, pero también esto hay que balancearlo con la opinión en lo particular de expertos como la suya, Ricardo Puerta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se determina sobre Nicaragua y sobre lo que se determina sobre Honduras, partiendo de esto último que usted me ha dicho? El gobierno de los Estados Unidos le concede un espacio a Honduras para que se pueda negociar en lo que resta para estos 6 meses. Bueno, evidentemente lo que busca Honduras es que los ex-tepecianos, en ese sentido, porque el TPS probablemente no se vuelva a repetir, sigan lo que le llaman rutas alternas de normalización migratoria. Esas rutas alternas básicamente al momento son 3: que tengan hijos de más de 21 años más. En ese sentido, se puede amparar la persona que antes tenía el TPS si tiene un hijo o hija 21 años más. El otro punto sería si se han casado con ciudadano americano,
con residentes creo también, no lo señala, pero creo que esa alternativa, tengo dudas, pero diría explórelo, porque si se casó con una persona que tiene residencia también tiene opción. Y la otra opción que tiene es los empleadores, de conseguir un permiso de trabajo que esté directamente relacionado con un empleador y no necesariamente un permiso de trabajo genérico que está en relación al mercado abierto. Esas tres avenidas, yo te diría, y falta una ahí que no lo dicen porque no hay datos sobre eso, y es si tienes algún hijo, hija en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ese también da cierto amparo, pero las rutas esas son a veces muy desconocidas y otras veces son muy delicadas, y por eso inclusive no tenemos, por lo menos yo no he visto ninguna estadística que diga cuántos hondureños hay que tienen TPS o DACA hay en las Fuerzas Armadas. Yo diría que si hay, que definitivamente diría que sí, hay más DACA que TPS, por razones de edad, etcétera, de calificaciones, etcétera. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis con don Ricardo, porque también queremos escuchar qué opina Migdonia Ayesta sobre esta resolución, partiendo de que usted, hay que decirlo, es de las expertas más connotadas y con mayor veracidad en el tema de la seguridad, con los datos duros, que al final son los que hablan. Datos duros son datos. Sobre esta resolución que emitiera en las últimas horas los Estados Unidos sobre el TPS, llevándolo de la mano con el tema de seguridad, porque fue uno de las argumentaciones más fuertes que planteó el gobierno de Honduras. Creo que hay dos cosas importantes y ya Ricardo lo establecía. En primer lugar, que si bien es cierto en materia de reducción de homicidios hay una baja, no en todas las violencia y criminalidad la hay. La narcoactividad o la delincuencia organizada se vuelve un problema para el país. Nosotros estamos iniciando estudios, porque los iniciamos un año anterior, de la gente que viene deportada y que establece que se fue migrada o desplazada por violencia, y que al ser deportada poco tiempo pasa cuando es víctima de la violencia. A veces este año hemos visto que una semana después está perdiendo la vida, y eso también es importante destacarlo, porque no solo significa un logro en materia de homicidios, sino que también estas personas que van a estar regresando al país, todavía no existen las condiciones que se requieren en los barrios, en las colonias de donde provienen, para poder regresar y no ser víctima de la violencia. También es importante establecer en materia económica, yo no soy experta en economía, pero todas las remesas que estas personas están mandando también tiene que estudiarlas el gobierno, que va a dejar de percibirlas. Después del café creo que es el rubro más importante que regresa de divisas al país, y eso también se vuelve un problema, porque ya no tendremos esa fuente de dinero que circula en el país. Bueno, y Josué Murillo, partiendo de su expertise en materia de justicia penal, su valoración es cuando también se argumenta de que han habido muchos avances en los últimos años en el gobierno de la República, pero también al mismo tiempo se plantea de que Honduras no está preparada para recibir a estos tepecianos. Mire, de un tiempo para acá, cuando iniciamos con un programa regional en derechos humanos y democracia, con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y que estamos trabajando en México, en el Triángulo Norte Centroamericano y en Nicaragua, nos hemos percatado del gran número de migrantes que pasan por las fronteras de Guatemala y de México. De hecho, dos de mis compañeros estuvieron en Tapachula y vieron la situación de una familia hondureña que estaba migrando por causa de la violencia, porque una mara les pidió su casa y les dio 24 horas para desalojar. Y no solamente desalojaron su casa, y fueron desplazados internos dentro de su colonia por un tiempo. Se tuvieron que ir del país por el temor de que le asesinaran a un hijo que no quiso entrar a una mara. Entonces, tenemos un fenómeno migratorio muy fuerte y tenemos pocas condiciones para el retorno de esos migrantes. ¿Cuáles son las condiciones de salud? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las que tanto hablamos nosotros? Por ejemplo, y esto sucede muy a menudo, una persona que se va migrante
irregular hacia los Estados Unidos y regresa con una discapacidad. ¿Qué tipo de atención tiene el Estado? O jóvenes que regresan y no encuentran un campo de trabajo. Ellos son caldo de cultivo para, digamos, organizaciones que actúan al margen de la ley y que les dan, digamos, alternativas para agenciarse algún tipo de dinero. Y eso es algo que tenemos que ver como país, eso es algo que tenemos que ver también como sociedad civil y como academia. Bueno, don Ricardo Puerta, ¿cómo se debe de tomar lo que ayer determinara los Estados Unidos? ¿Fue una resolución al final o simple y sencillamente vino el gobierno de Donald Trump a través de la secretaria interina del Interior, Ivain Duque, y se apegó a lo que dice la legislación especial del TPS, que al no haber una resolución, automáticamente el TPS, se amplía por 6 meses? Mire, lo que sucedió fue por omisión. En inglés la frase es by default. Sucedió por omisión porque no tomaron ninguna decisión. Y al no tomar ninguna decisión, la ley dice que automáticamente, y usa la palabra esa, automáticamente se amplía por 6 meses. Y quiero señalar un punto porque creo que he visto 2 fuentes impresas, 2 diarios, y dice que el corte es julio. El corte no es julio 2018, es junio 2018. 6 meses después de enero es junio, no es julio. Julio son 7 meses. Y eso es muy importante porque 60 días antes de junio, que es marzo, hay que volver a decir qué va a pasar con esta gente. En ese sentido, en otras palabras, la situación que teníamos ayer con respecto a enero, que era 5 de noviembre, 5 de enero, la vamos a tener 5 de marzo, 5 de junio. En ese sentido. Marzo, 60 días y entra junio. Eso sería. Ahora, lo que estaban diciendo los colegas. Mire, hay 2 problemas principales que yo no le veo solución. Y ahí lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero desde un punto de vista realista hay que hacerlo. El gobierno tiene que decir hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Que eso lo haga público o lo haga privado es decisión de ellos, cuestión de estrategia. Pero lo que no puede decir es que van a atender a todo el mundo, eso es falso. Ni Estados Unidos está preparado para deportar a tanta gente, ni Honduras está preparado para recibirlo. Así que en ese sentido no nos hagamos ilusiones. Y lo interesante es, bueno, hasta dónde llega la capacidad del gobierno, hasta dónde llega la capacidad de la sociedad civil, hasta dónde llega la capacidad, etcétera, etcétera, de los distintos actores para absorber a esta gente. Hay 2 áreas que me parecen fundamentales. Una sería, bueno, hay 3. Déjame empezar por seguridad para lo que mi amiga dijo. Mire, yo creo que lo primero que yo le recomendaría en el caso de ustedes es que saquen la lista de los municipios que no tienen problemas de seguridad, para quitarnos encima esa lista ya. El punto es que el gobierno de Honduras no sabe el origen, cuál es el municipio de origen de los tepecianos que tienen posibilidades de ser deportados. No hay una base de datos aquí, y hasta Cancillería yo he oído de funcionarios de Cancillería que dice que esos datos no existen y que no se pueden conseguir. Y yo diría que esos datos sí existen y que se pueden conseguir. Lo que es probable que esos datos haya que dejarlos en base en Estados Unidos con un acceso aquí de poderlos usar y no necesariamente traerlos para acá. Y eso sucede por las posibilidades de politización y de infiltración que puede tener esa base de datos. Bueno, vamos a observar nuevamente el comunicado oficial de parte de la Embajada de los Estados Unidos, porque lo que ha estado diciendo Ricardo Puerta está avalado por este comunicado que ha publicado la Embajada de los Estados Unidos, particularmente en su primer párrafo. Dice el primer párrafo ya en su parte final: y no tomará una nueva determinación sobre TPS para Honduras en este momento, extendiendo automáticamente la designación actual por 6 meses. Ya, pero la interpretación que le dieron en la prensa es que 6 meses es julio y 6 meses es junio. Entonces es muy importante esa aclaración que nos hace hoy el experto en materia migratoria, Ricardo Puerta. Vamos al segundo párrafo, porque en esta introducción, en este primer segmento, yo le planteo el futuro
básicamente a mediano plazo de los tepecianos. Y en el segundo párrafo de este comunicado oficial de parte de la Embajada de los Estados Unidos dice: el estatus de protección temporal no tenía la intención de proporcionar una solución a largo plazo o un estatus legal permanente para los ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos. ¿Qué nos dice aquí la Embajada? Pero la ley dice que esa temporalidad no tiene fecha. Entonces te deja abierto otra vez para seguir extendiendo. O sea, es temporal, pero si yo lo extiendo temporalmente, es permanente. Y lo que ha sucedido, el ejemplo que yo pongo es lo siguiente: mire, la base de Palmerola era temporal y todavía está ahí. ¿Y por qué la base de Palmerola se puede renovar y esto no? O sea, que está abierta la puerta, don Ricardo Puerta. Bueno, haciendo honor a mi apellido, la puerta está abierta. Claro. Bueno, y el gobierno ha dejado... No, mira, a ver, la puerta está abierta, pero hay que negociar. Hay que presentar propuestas. En ese sentido, fue muy interesante la decisión que se tomó. Nicaragua perdió. A Nicaragua la sacaron del juego, vamos a ponerla así. El resultado que tuvo fue 0. Honduras ganó menos que lo que el gobierno pretendía. Y esto yo me lo leí cuando la Cancillería dijo que quien iba a dar el comentario del parte era la canciller y no el presidente de la República. Yo te aseguro a ti que si hubiéramos ganado los 18 meses, Juan Orlando estaba ahí hablando sobre eso y todos los esfuerzos que había hecho. Pero como no le salió el tiro por arriba sino por abajo, evidentemente puso a la canciller a hablar. Y está bien, eso es un juego político, es imagen. Pero la misma es que uno tiene que leer lo que pasa y tiene que leer el significado de lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia de que antes de saber la decisión estaba comentando el presidente? Y cuando se supo la decisión, la que comentó fue la canciller. Ajá, ¿y por qué el presidente no siguió comentando? Hay que sacarle las a eso, ¿verdad? Y esa es la interpretación que le estoy dando. Que si hubiera sido 18 meses, definitivamente hubiera sido un éxito. Y eso evidentemente favorece la campaña electoral que tenemos para un partido. Pero para que vean el juego que hay en esto, que sin quererlo politizar, el no hacer es ya un acto político. Y no nos molesta, vivimos en una democracia, pero no podemos ser tontos tampoco. El otro punto es el siguiente, una anotación aquí con mi amiga. El café trae menos divisas que la remesa. El café viene segundo y la remesa viene primero. Y es interesante, y es bueno que haya señalado lo de la remesa. La remesa en los últimos 2 meses, te estoy hablando los últimos 2 meses, no incluyendo noviembre, sino septiembre y octubre. Agosto y septiembre, ha aumentado en un 14% con respecto a los 2 meses anteriores, los mismos 2 meses del año anterior. Y eso significa que los tepecianos probablemente se estaban preparando por si acaso tenían que volver en emergencia. Y el punto final de la remesa, el hecho de que vuelvan estos tepecianos, si vuelven todos, y el punto es que no solo volverían todos, sino vendrían acompañados de 3 o 4 personas, porque no van a dejar a la familia. El efecto en la remesa no pasa de $200 millones al año. O sea, estos tepecianos representan eso, pero representarían una inversión quizás mayor dentro de la economía hondureña, asumiendo que vuelvan. Don Ricardo Puerta, son más de 12 países los acogidos mediante esta figura del TPS. En Centroamérica, Estados Unidos tomó una determinación, ya lo ha dicho usted, sobre Nicaragua en lo particular, ha dicho ya no más. Sobre Honduras se amplía automáticamente y sobre El Salvador hay un silencio. En materia de geopolítica, ¿qué lectura le da usted a esto? Los salvadoreños se van detrás de nosotros. Y ahí es donde está la posibilidad de hacer números con ellos, porque ellos tienen, en vez de 57.000, tienen alrededor de 190.000 tepecianos, que tienen 3 veces más que nosotros. Además tienen
El Salvador tiene una presencia política que está básicamente alrededor del área de Washington. Honduras no. Pero Honduras tiene una ofensiva diplomática, y ahí hay que darle mucho crédito al embajador de Honduras en Estados Unidos, una ofensiva diplomática que Nicaragua no hizo nada, y que El Salvador empezó a hacer y después se echó para atrás y se fue detrás de Honduras. Partiendo de la dinámica migratoria del gobierno de Donald Trump, ¿es fácil soñar con una política migratoria integral que solicita y propone el gobierno de Honduras a los Estados Unidos? A ver, no el gobierno de Donald Trump, pero sí el legislativo de Estados Unidos. O sea, es que cuando hablamos del gobierno de Donald Trump pensamos que el legislativo de Estados Unidos, que tiene mayoría republicana, es también pro-Trump. Falso. Trump tiene un problema serio ahora de unidad de partido, en el sentido de que los mismos republicanos que están en la Cámara de Representantes y en el Senado no lo apoyan, al extremo que muchos de ellos ya se han dado cuenta del castigo que van a recibir en la votación que viene ahora en noviembre del año que viene, y ya no quieren ser candidatos en esta elección. Acuérdense que la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, está cada dos años sale a votación. Entonces ahora sale a votación en noviembre del 18, el año que viene. Ahora, finalmente, don Ricardo Puerta, ya estamos en la recta final de este primer segmento, su mensaje final, y muy agradecidos por habernos acompañado en este primer segmento. Mire, yo creo que estamos en un campo abierto ahora, pero la velocidad con que hay que moverse no puede ser la velocidad que se movía antes. Se hizo una buena ofensiva desde un punto de vista político, desde un punto de vista de Cancillería y desde un punto de vista de sociedad civil. Y eso, en parte, por la pasividad total de Nicaragua y que El Salvador se echó para atrás y dejó que Honduras fuera protagónico, porque en ese sentido el Ejecutivo estaba envuelto, mientras que el Ejecutivo de El Salvador no estaba envuelto. Entonces, ahora el liderato es de Honduras en alianza con El Salvador. Y ahí yo creo que la mayoría de los tepecianos se quedarían en Estados Unidos por el ambiente electoral que va a suceder en el año que viene, en noviembre, y que normalmente los distritos electorales tienen que tener alrededor de 700,000 votos cada uno. Eso quiere decir que esos distritos electorales están en ciudades populares, en ciudades densamente habitadas. Una ciudad densamente habitada es promigrante. Bueno, muy agradecidos con Ricardo Puerta, experto en materia de migración. Cuando regresemos, ya el tema central de hoy, martes, la reducción en la tasa de homicidios que está certificando el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De esta forma, una primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos de mercado de Grupo Flores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 fue patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Vamos pa'lante, toda mi gente, vamos con todo, con Luis para presidente, con Luis se termina tanta corrupción, Luis sí tiene bien puesto el pantalón, desde el oriente hasta occidente y desde el norte hasta el sur, hoy sí siento contento mi país, porque viene el cambio, porque viene Luis, pa'lante, pa'lante, y un paso para atrás, pa'lante, pa'lante.
que nos define hasta nuestro presente. En cada uno de los rincones de nuestro país hay un hondureño que elige su futuro. Este 26 de noviembre, todos votamos por Honduras. Elecciones 2017. Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que exige el pueblo hondureño? Más empleos. Más empleos. Más empleos. Juan Orlando tiene la solución con las zonas de empleo que construirá por todo el país y atraerá las grandes empresas internacionales que generarán miles y miles de empleos. Mel, Nasralla y Luis Zelaya se oponen. Por generar empleo, venden la madre que los parió. Fuera ciudades modelo, fuera ciudades fletadas o ciudades modelo. Nosotros cuando seamos gobierno podremos recurrir a las cortes internacionales para echar para atrás cualquier autorización que este año se haga. Juan Orlando Hernández cuando habla de soberanía, pero cuando habla de la sede, la otorga sin condición alguna. Solo Juan Orlando abrirá las zonas de empleo que el país necesita para generar más de 600,000 nuevos puestos de trabajo. Solo Juan Orlando. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro. Nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños por la mejor carretera de Centroamérica. La CA5, un orgullo para todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. A esta hora de la mañana yo le quiero consultar a usted, amigo televidente, al observar las marchas y concentraciones de nacionalistas y liberales, ¿cuál partido cree usted que está despertando mayor entusiasmo entre los indecisos? La opción A, Partido Liberal; la opción B, Partido Nacional. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. A esta hora de la mañana observamos la tendencia sobre lo que hoy le estamos consultando. Dicen los participantes que por la opción B, Partido Nacional, un 100%. Bueno, esto es la teleopinión de Canal 10 hoy martes 7 de noviembre, cuando estamos a tan solo 18 días para las elecciones del próximo 26 de noviembre. ¿Cómo va corriendo el tiempo? Bueno, de repente ya vamos a estar en el 24 y 31 de diciembre comiendo nacatamales, porque así va corriendo el tiempo y no lo podemos detener. Ya hoy, a esta hora de la mañana, le queremos plantear el segundo tema de la mañana. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está certificando una reducción de 21% en la tasa de homicidios. El Observatorio de la Violencia de la Universidad, hay que decirlo, es el ente mejor evaluado y mejor certificado para proyectar estos datos. Migdonia Ayesta, ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia, y también nos acompaña José Murillo, él es el director nacional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Honduras. Migdonia, el panorama que nos plantea el Observatorio de la Violencia en materia de homicidios. Buenos días, Eric, y muchas gracias por la invitación para presentar los datos que ayer, el día de ayer, presentamos en la Semana Científica de la Universidad Nacional. Esta es de las investigaciones que se hacen diariamente y que se presentan 3, 6, 9 y 12 meses. Y es que, en primer lugar, quiero establecer que el objetivo del observatorio es sistematizar, clarificar, analizar y construir conocimiento en materia de violencia y criminalidad en Honduras. Y lo que se busca con hacer todo este trabajo diariamente con las fuentes oficiales es mejorar, en primer lugar, los niveles de información sobre estas muertes por causa externa, pero también que los tomadores de decisiones puedan comprender mejor el problema para poder establecer políticas públicas o estrategias en materia de seguridad. Y ahí es donde tenemos como fuentes de información bajo
dos vías. Primero, las primarias, que son las estatales, que es la Dirección de Medicina Forense, la Policía Nacional, el Ministerio Público a través de también de la Fiscalía de turno y el Registro Nacional de las Personas. También se cuenta con información secundaria, que son lo que presentan los medios de comunicación del país, todo lo que se dice, escribe o se presenta en los medios de comunicación. El Observatorio en materia de seguridad lo está utilizando. Luego, lo que la ciudadanía, con la confianza que nos tiene el Observatorio, nos presenta a través de las regionales universitarias y también lo que en el sistema de participación ciudadana nos presenta. Eso lo quiero dejar claro para establecer que no solo tenemos las fuentes oficiales y que aportamos también a esas fuentes otros datos que la ciudadanía también nos presenta para que la información sea un dato único. Y como usted bien lo decía, el observatorio ya ha presentado el primer semestre de este presente año, y yo daré un dato preliminar también para usted de los primeros 9 meses, cómo estamos y cómo se va reduciendo la violencia y la criminalidad. En primer lugar, establecer que las muertes por causa externa, es decir, los homicidios, los eventos de tránsito, los suicidios y las muertes no intencionales, igual las indeterminadas, se redujeron en un 484%. Bueno, vamos a proyectar entonces la imagen, porque los amigos televidentes necesitan ver esa imagen que nos la va a explicar Migdonia Ayestas y también Josué Murillo. En primera instancia, Migdonia Ayestas, lo que ustedes están proyectando. En primer lugar, ya decía que las muertes por causa externa han reducido en 484 víctimas comparadas 2016-2017. Que los homicidios han reducido en un 21.2%, es decir, 545 casos o víctimas menos en relación al año anterior. Y eso es importante porque siempre estábamos con datos que estaban subiendo. Cuando hablamos de muertes por causas externas, son las que no son producto de una enfermedad, que no es un paro cardíaco, sino que esta persona debió seguir viviendo y que ha sido víctima de la violencia. Bueno, para que los amigos televidentes tengan una mejor óptica, las barritas azules son del año 2016 y las barritas rojas, lógicamente, del año 2017. Y en el 2016, en homicidios fueron 2.574 y 2029 en el 2017. 21.2% la reducción en homicidios, y en eventos de tránsito, lejos de reducir, ha habido un aumento del 42 casos más en relación al año anterior, 5.9% de aumento, el 22.7% en eventos del suicidio, que son muertes autoinfligidas, son 35 casos más en relación al año anterior, y las muertes no intencionales, es decir, que la persona no tenía intención de morir, no tenía, y tampoco alguien le iba a quitar la vida, que son las muertes no intencionales, fueron 6 casos más en relación al año anterior, el 5.9%. Y en las muertes indeterminadas, que son las que están en estudio o en proceso de investigación, han habido una reducción de 22 casos menos. Y ahí quiero establecer que el Observatorio de la Violencia, sabiendo que muchas veces la opinión es que en las muertes indeterminadas son estas que no quieren aumentarse para los homicidios y para que se reduzcan los homicidios, desde hace 2 años estamos con una médica dentro del observatorio precisamente para que estudie los protocolos y todo el análisis de medicina forense en materia indeterminada para poder definir junto con medicina forense. Ahora, abogado José Murillo, ¿qué lectura le da a usted, partiendo de su desempeño como director nacional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, a los datos que hoy se proyectan en materia de tasa de homicidios? Se nos dice que se ha reducido en un 21% en comparación junio con junio, o sea, los primeros 6 meses. Sí. Usted sabe que yo he sido muy crítico de todo el sistema de seguridad y justicia. Y a partir de espacios de sociedad civil hemos logrado mover las estructuras de poder que tenían controlados, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fue de esa forma que hace unos años logramos inclusive la destitución de un fiscal general que no estaba dando el ancho en su institución. Y hemos logrado, a través de procesos de sociedad civil, lograr, digamos, iniciar un proceso de profilaxis de la Policía Nacional que ahora se ha concretado en una depuración a profundidad.
Yo creo que todo eso, esos aportes de la sociedad civil, esas presiones que eran necesarias, han generado que las instituciones del Estado encargadas de la investigación, la persecución, el enjuiciamiento de delitos, actúen de manera eficiente. Y el resultado es la disminución de la tasa de homicidios. Ahora, importante es también observar el aumento de los accidentes o las muertes por tránsito y también el aumento de los suicidios. Esto nos debería llamar a la reflexión para que el Estado, acompañado de la sociedad civil, inicien campañas masivas también de, digamos, prevención al momento de manejar, pero también la Secretaría de Salud tiene un rol fundamental para el tratamiento de enfermedades de carácter mental. Es decir, ¿qué tipo de respuesta se le está dando a la juventud? Juventud que no encuentra un proyecto de vida en su país, se va de nuestra nación. Y muchos de ellos, al no tener esa posibilidad, toman otras decisiones, como el quitarse la vida. Eso entonces es competencia del Estado a través de la Secretaría de Salud y se le debe tomar la importancia que corresponde, porque una vida menos es algo que nos preocupa como sociedad civil y como academia. Ahora, partamos de algo, porque este dato es altamente interesante y es altamente preocupante para la sociedad hondureña. ¿Por qué hoy se está presentando un aumento del 22% en materia de suicidios? ¿Cuál es la causa, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad y también de la Fundación Panamericana para el Desarrollo? Se nos dice que a junio de este año ya se habían reportado 189 suicidios. ¿Cuál estaría siendo la causa de esta gran cantidad de suicidios en Honduras, José Murillo? Mire, el suicidio es multicausal. Recordemos de que hay factores internos y hay factores también externos que pueden propiciar suicidios. Hace poco vimos un caso en los Estados Unidos en donde se le declara culpable de homicidio a una exnovia de un muchacho que lo orilló a suicidarse a través de mensajes. El bullying, por ejemplo, es una causa de suicidio entre adolescentes. Pero también hay otras circunstancias entre personas que tienen el rango de 20 a 35 años y es las pocas oportunidades que encuentran en el país. Recuerde usted de que no es lo mismo tener la posibilidad de irse del país a través de la migración y una persona que se siente atrapada por sus circunstancias de vida, que no puede pagar, por ejemplo, el cuarto donde duerme, que no puede darle comida a sus hijos. Esa persona se siente totalmente desprotegida, sin futuro, sin rumbo, y opta por el suicidio. Por eso es tan importante tener líneas abiertas para las personas que tengan, digamos, ese tipo de indicios de depresión, y también la Secretaría de Salud que dé atención oportuna, porque si una persona va con cuadros severos de depresión y le dicen regrese a los 2 meses porque no tenemos espacio, posiblemente no regrese nunca, porque esa persona se va a suicidar. Entonces necesitamos una atención urgente e inmediata de parte de la Secretaría de Salud. Disculpe que lo repita con tanta insistencia, pero no vemos acción de parte de las autoridades del Estado. Bueno, vamos a revisar nuevamente esta gráfica porque es preocupante la cantidad de homicidios que están ocurriendo hoy en Honduras. Hoy, según esta proyección del Observatorio de la Violencia, los suicidios, imagínese usted, es la tercera causa de muerte en Honduras. Y aquí quiero hacer un énfasis importante, que los suicidios van dependiendo de la edad y de lo que estén viendo los niños y las niñas en los medios de comunicación. Por ejemplo, en este momento, y se va a presentar mañana, una investigación que se está haciendo en municipios que han presentado menos de 5 incidencias en muertes violentas en los últimos 5 años. Y dentro de ellas encontramos en uno de esos municipios que hay un suicidio porque inició jugando este juego que han publicitado de la ballena azul y terminó quitándose la vida, y a pesar de que los pastores los de la iglesia católica, los de la iglesia evangélica empezaron a ayudarla a esta niña, no pudieron hacer nada. Pero también, ¿qué es lo de la ballena azul? Porque no todos lo conocen. Sí, es un juego que aparece en internet, que lo diseñó un ruso y que le empieza a pedir pruebas y retos a los niños y niñas para que primero que se levanten a
a las 2 de la mañana, que a las 12 de la noche, que salten de un edificio, de un lugar alto, y luego hasta que llegan, que se diseñen una ballena con un objeto cortopunzante, y luego hasta que llega al suicidio. Pero también hay otros temas que son importantes, es cuando los jóvenes tienen sus primeras relaciones sentimentales. La ruptura en los noviazgos también es una de las causas de suicidio, y ahí quiero combinarlo con los datos que presenta el observatorio en materia de suicidio, que la asfixia por suspensión, o decir, los ahorcados, que comúnmente dice, es un 21.6% de aumento, es decir, que ahí fue donde como mecanismo de muerte fue asfixiados. Pero también, ya Josué lo decía, cuando las personas mayores tienen deudas, prefieren quitarse la vida. Las relaciones parentales, los padres que no tienen esas buenas relaciones con los hijos, y el autoritarismo, el de así lo quiero, así lo mando, así lo haré, y esa es la forma como que se comunican con sus hijos e hijas, también es causa de suicidio en esos niños, hasta por las malas notas. El regaño excesivo de los padres también hace que estos niños decidan quitarse la vida. Y en los adultos mayores es la soledad con que los confinamos cuando los padres y madres ya no son útiles para los hijos o para la sociedad, que también es un problema de salud mental, como bien lo decía Josué, y que es necesario que el Ministerio de Salud pueda desarrollar estrategias en esa unidad que tiene sobre salud mental y sobre todo la atención psicosocial en niños y niñas. Y Mitonia, es muy importante que no solamente tenga la oferta en, digamos, profesionales de la medicina, especializados en psiquiatría, también los medicamentos para personas que sufren depresiones severas son excesivamente caros. Y eso debe estar a la orden del ciudadano y de la ciudadana que lo requieran. Bueno, es importante esos detalles. Vamos a observar la siguiente gráfica, porque el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha presentado en las últimas horas este informe a junio. Otra gráfica, compañeros, para analizar quiénes son los que están muriendo hoy en el país. Bueno, vámonos así de forma genérica. La tasa de homicidio parcial por cada departamento que se está proyectando a junio, Migdonia, ya está. Quiero decir que la tasa parcial de homicidios, y hablamos de tasa parcial y para explicárselos a la población, es que es una tasa que está para 6 meses y que a final del año es otra tasa la que va quedando, porque es una tasa que se va acumulando según el número de muertes violentas en homicidios o en suicidios y demás, que se va estableciendo. ¿Los departamentos que están en rojo? Los departamentos que están en rojo son los que tienen más alto de 22.8 la tasa parcial de homicidios, más allá de 22.8, porque tenemos una tasa parcial de 22.8. Luego, los que están en naranja es de 19.5 a 22.8 la tasa parcial, y los que están en amarillo son los que son menos violentos, pero que no establecen como lo establece la OPS-OMS de 8.8, son los que están entre 8.8 y 19.5 por cada 100.000 habitantes, y el único departamento verde que está en la tasa parcial que establece la Organización Panamericana de la Salud, que es la tasa tolerable de mantener un país, que es 8.8, es el Departamento de La Paz, con 18 homicidios, con un 8.4 de tasa parcial de homicidios. Haciendo honor a su nombre. Entonces, es el Departamento de La Paz donde la tasa parcial de homicidios se reporta en menor escala, en el menor número. Entonces, los departamentos que están en rojo, hablamos de Atlántida, hablamos de Cortés, Lloro, Comayagua, Francisco Morazán y Copán, es donde la tasa parcial de homicidios es más alta. Ve usted qué particularidad, porque son los departamentos que están en el centro norte del país. Hablamos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés, Lloro, Atlántida y Copán. Y yo le consulto a Josué Murillo, ¿cuáles serían o cuáles estarían siendo las causas que dan cuenta hoy de que estos departamentos son los más violentos? Mire, recordemos que venimos caminando en un proceso de transformación de toda la institucionalidad estatal. Y una cosa importante, y voy a usar una frase muy coloquial, en río revuelto ganancia de pescadores. Como no había institucionalidad, una institucionalidad eficiente, eficaz, para abordar todos los tipos de criminalidad,
organizada y no organizada, proliferaron en este corredor, en este paso de la droga, grupos que actúan al margen de la ley y que también generaron un entorno, un negocio en torno a la droga. Pero también es importante ver que los núcleos de maras y pandillas se concentran en las grandes ciudades, que son sus puntos de operación, y a partir de esas grandes ciudades también generan entornos de violencia. Eso es cierto, y es importante establecer que el problema es que cuando se ataca un barrio, una colonia para establecer toda una estrategia de eliminar maras y pandillas, bandas criminales o el tema del narcotráfico, lo que hace es expulsar a estos jóvenes y van a conquistar nuevos terrenos. Pero si vemos también, esta es la zona donde toda la actividad criminal se ha desarrollado: el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, el robo de vehículos, el lavado de activos y, como bien lo decía Josué, también la presencia de estos grupos irregulares o grupos que están al margen de la ley, como las bandas criminales, las maras y las pandillas y los narcotraficantes. Vemos al departamento de Copán, de Cortés, que son de estos municipios, Santa Bárbara, que entra en las categorías que no habían entrado en otro momento, que ya está a punto de ser un municipio que es violento, y ya vimos que niñas estaban involucrándose y las estaban involucrando en la trata de personas, niñas de 12 años, y ahí se vuelve también un problema. Bueno, entonces, los dos departamentos con la tasa parcial de homicidios más alta es Cortés en primer lugar, con 32.1 por cada 100.000 habitantes. Y después Francisco Morazán. Francisco Morazán tiene una tasa parcial de 24.8%. Y aquí quiero establecer que la tasa se establece a través de estadísticamente sobre el número de homicidios que ocurre en el país entre la población que existe o en ese país o en ese departamento por 100.000 habitantes. Así sale una tasa parcial. Y por eso es que Francisco Morazán, a pesar de que tiene el mayor y igual que Cortés tiene el mayor número de homicidios, no son de las tasas más altas precisamente por la población que tiene él. Bueno, entonces, en base a ese rango que nos explica Migdonia Ayesta, el número 1 en tasa de homicidios parciales, Cortés, con una tasa del 32.1, después Atlántida con una tasa de 30.2 por cada 100.000 habitantes, después Lloro con 28.9 por cada 100.000 habitantes, y Comayagua con una tasa de 25.6 por cada 100.000 habitantes, seguido de Copán, que solo tiene 99 homicidios, pero una tasa de 25.1 por cada 100.000 habitantes, y en último lugar Francisco Morazán con una tasa parcial de 24.5 por cada 100.000 Ahora, habitantes. me llama bastante poderosamente la atención aquí Josué Murillo, que siempre habla de la parte de la institucionalidad. ¿Por qué Olancho, si en Olancho siempre se ha dicho que hay narcotráfico, por qué Olancho está en un rango de los departamentos que están en la tercera escala? Los que están en la primera escala son los que están en rojo, después los que están en color naranja, y en tercera escala están los departamentos que están en color amarillo. Hablamos de Olancho. Olancho, entonces, en materia de tasa de homicidio parcial, está muy por debajo de departamentos como Francisco Morazán, Atlántida, el propio Colón y Santa Bárbara y hasta Copán. ¿Por qué Olancho está registrando una tasa de homicidios, diríamos nosotros, relativamente baja? Mire, hay que recordar, y voy a rescatar algo que dijo la licenciada Migdonia, que es muy importante: el efecto globo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando usted implementa políticas de mano dura, es como si tuviera un globo, y si usted lo presiona de la parte de abajo, ¿qué sucede con el aire? Se desplaza el resto del globo, pero cuando usted quita presión, regresa. Lo mismo sucede con las políticas de mano dura, es decir, con policías militares, por ejemplo, estos híbridos que han propuesto desde el gobierno de la República. Cuando usted pone presión, por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa, la criminalidad se desplaza fuera de la zona urbana, contaminando como si fuera un cáncer las zonas periféricas o aledañas, y eso genera una expansión de la criminalidad. Si usted quita la presión, lo que va a suceder es que ya tiene una metástasis en la zona de la que no va a poder generar ningún tipo de quimioterapia. Y perdón por la comparación, pero eso es lo que ha sucedido en otras experiencias. Y ahí es donde es importante que el Estado, si tiene presencia, ya sea
policía militar o policía nacional en una zona no debe de luego más adelante, porque ya creyó que está disminuyendo los homicidios en este caso, sacarla de la zona, precisamente porque lo que se requiere es que haya presencia de la institucionalidad del Estado, y esa se ve en materia de seguridad a través de la Policía Nacional y querámoslo o no, a través de la Policía Militar. Bueno, entonces, antes de irnos a la pausa comercial, ¿cuál ha sido el efecto entonces de la Policía Militar del orden público en materia de reducción de la tasa de homicidio, Josué? Mire, yo creo que ha sido importante la complementariedad hasta cierto punto del Ejército con la Policía Nacional. Estas relaciones se han visto en países que tienen conflictos internos como Colombia y han resultado en países con altas tasas de criminalidad, como, digamos, naciones de la antigua Unión Soviética, que tuvieron una descomposición social muy alta y que requirieron, digamos, que la policía fuera asistida por el ejército. Pero estas son medidas provisionales, y en el caso de Honduras se generaron este tipo de medidas por la corrupción, por la impunidad que imperaba dentro de la institucionalidad policial. Ahora que estamos en un proceso de depuración y de reforma, es importante fortalecer el mandato constitucional que tiene la Policía Nacional, pero no solamente, digamos, aumentando el número de policías, que esa es una cosa que nosotros pedíamos. También las evaluaciones para los que aspiran a ser policías, la evaluación permanente de los miembros de la carrera policial, pero hay un elemento más, y esto es mirando a futuro. Y es algo que lo dije en el año 2008, antes de que se destapara la olla con todo este problema de la Policía Nacional. Recuerdo que yo trabajaba para COFADE, una organización de derechos humanos, y es la dignificación de la carrera policial y de policía. Es importante que pensemos en ellos como servidores públicos y que comencemos a generar programas y proyectos para ellos, no solamente programas, digamos, para darles el uniforme, las municiones. Todo eso es mandato de la Secretaría de Seguridad. Lo que queremos también es dignificarlos a través de programas de vivienda, programas de educación para ellos y para sus familiares, porque merecen ser respetados como las personas que se dedican día a día a la protección de la integridad y del patrimonio de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, de esta forma, y ahí Victoria, quiero rescatar un punto importante, porque hay que hacer comparaciones centroamericanas. En este momento hay un problema en El Salvador, y es que las maras y las pandillas están selectivamente quitándole la vida a los policías que viven en las zonas donde ellos están presentes, donde ellos mandan en esa zona. Y eso también es importante establecerlo en Honduras, precisamente por lo que decía Josué. Necesitamos que los policías nuestros tengan una vida digna. Además de eso, que se requiere que en el Plan de Alianza para la Prosperidad establece que las Fuerzas Armadas deben hacer una reducción y un repliegue. Y los policías que cometan ilícitos, que sean castigados con toda la severidad de la ley. Bueno, de esta forma hacemos una segunda pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que puedan cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que puedan cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. El Partido Anticorrupción nació gracias al ambiente democrático que existe en nuestro país y a la necesidad que sentimos un grupo de hondureños de luchar contra la corrupción. Con el surgimiento del PAC como partido político, expresamos a la población
que habemos hondureños con la plena convicción de comprometernos a combatir la corrupción. Porque la corrupción equivale a robarle a los pobres, que son los que más sufren por la voracidad de quienes se enriquecen desde un cargo público o desde el sector privado. Marlene Alvarenga, líder anticorrupción que se identifica con el pueblo. Rubén Santos, diputado por Francisco Morazán en la casilla 185. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone digo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. El progreso llegue a todas y a todos. Que aquí, en Francisco Morazán, puedas comprar una canasta básica barata. Y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Nuestro plan es que encuentres miles de momentos como este. Que existan muchos apretones de manos. Que celebres grandes momentos. Que tu rostro se ilumine también de noche. Nuestro plan es tu salud. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento, con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. A esta hora de la mañana yo le consulto a usted, amigo televidente, al observar las marchas y concentraciones de nacionalistas y liberales, ¿cuál partido cree usted que está despertando mayor entusiasmo entre los indecisos? La opción A, Partido Liberal; la opción B, Partido Nacional. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, 60% Partido Liberal, opción A; opción B, Partido Nacional, un 40%. A esta hora de la mañana queremos también proyectarle a usted, amigo televidente, cuáles son esos municipios donde se registra la mayor tasa de homicidios. Estamos hablando de municipios, los que registran la mayor tasa de homicidios y los que están en cero. Vamos a proyectar la siguiente gráfica para que nuestra amiga Migdonia Ayesta del Observatorio de la Violencia y también José Murillo de la Fundación Nacional para el Desarrollo nos lo describan. Aquí observamos que los municipios que según el Observatorio de la Violencia presentan mayor homicidios son los que usted está viendo en pantalla y el cual nos lo va a describir nuestra amiga o invitada Migdonia Ayesta. Bueno, ya dijimos que en el mapa que hay 6 departamentos que presentan las mayores tasas de homicidio más allá de la tasa parcial que tenemos en este momento. Aquí en este gráfico pueden evidenciar que
Se presentan por departamento 3 municipios que han presentado el mayor número de homicidios, pero si lo establecemos es en San Pedro Sula, que es un municipio que siempre ha estado estigmatizado porque es el municipio que si está en guerra es más violento. En este periodo presenta solamente 229 homicidios, y ahí en San Pedro Sula es donde ha bajado considerablemente. Luego sigue en el departamento de Atlántica, que se presentaron 140 homicidios, son 69 los que se presentaron en ese departamento. Luego seguido de Yoro, que es su cabecera departamental, Yoro, con 33 homicidios. Comayagua, con su cabecera departamental Comayagua, con 32 homicidios. Luego sigue Santa Rosa de Copán, con su cabecera departamental, Copán con su cabecera departamental, Santa Rosa de Copán, 12 homicidios, y Francisco Morazán con el municipio del Distrito Central con 346 homicidios. Si me reitera, ¿cuáles son esos 5 o 6 municipios con la mayor tasa de homicidios de forma parcial? Un número de homicidios es municipio del Distrito Central con 346, San Pedro Sula con 222, sigue también La Ceiba con 69, Yoro con 33, Comayagua con 32, Santa Rosa de Copán con 12 como cabeceras municipales. También es importante establecer que hay ciudades o municipios como Choloma, que presentan 134 homicidios, que no son cabeceras departamentales y que también se vuelven unos municipios que tienen un número y una tasa muy alta de homicidios. Bueno, ahora ya dijimos quiénes o cuáles son los municipios que registran la mayor tasa de homicidios de forma parcial, pero ahora también hay que destacar aquellos municipios que están en blanco, o sea, que tienen 0 homicidios a junio del año 2017, que fue cuando el Observatorio de la Violencia tomó a bien los datos para proyectarlos con el año anterior y hacer la publicación de este informe. Voy a empezar por las críticas que nos han hecho, que cuando decimos cuáles son los municipios blancos, voy a decir que hay 216 homicidios que han presentado de 1 y más muertes violentas, y que existen hasta el junio 82 municipios que presentaron 0 homicidios en esos territorios. Bueno, ese dato es bien interesante, compañero. Volvamos acá al estudio. Me dice Migdonia Yestas: Eric, amigo televidente, a junio de este año, en 82 de los 298 municipios del país no se registró ningún homicidio. Sí se registraron en 216 municipios. Digamos algunos, porque hay que decirlo, hay que resaltar, porque factores han de haber. Ya lo vamos a evaluar con José Murillo. Y vea que es importante poder decir 88, estamos en un departamento, voy a decir 2 de cada departamento, los primeros que están en mi cuadro, en Colón, Balfate y Santa Rosa de la Guan, y ahí también Corchín, ese es en Copán, en Choluteca, Duyure, San Antonio de Flores y San Isidro, en el departamento de El Paraíso, Liurio de Polipo, Treillo, San Matías, San Lucas, Texiguas, que donde Morazán buscó sus mejores hombres, tampoco ha presentado muertes violentas. En Francisco Morazán, Alubarén, La Venta, Maraita, Marale, Nueva Armenia, Retoca y mucho más. En Gracias a Dios, Juan Francisco Bulnes y Villeda Morales son los únicos 2. En Intibucá, Camasca, San Isidro, Santa Lucía y en Isla de la Bahía, Guanaja y Utila. En La Paz, Aguantequerique, Cabañas, Cane, Chinacla y hay muchos más, porque es el municipio que presentó menos de 8.8 por cada 100.000 habitantes de tasa parcial. En Lempira, Candelaria, Coloaca, La Campa, Mapulaca, San Francisco, San Juan de Guarita y Valladolid, que lo estamos estudiando y es donde ocurrió un suicidio por la ballena azul, por ejemplo, para decirles que estudiamos todos los temas en ese. En Ocotepeque, Belengualcho, Dolores Merendón, Lucerna. En Olancho, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, La Unión, Mangulile. En Santa Bárbara, Concepción del Sur, Chinda, Gualala, San José de Colinas.
En Valle, dos municipios que son Caridad y Huascorán. Pero son un total de 82 los municipios que presentaron 0 muertes violentas por homicidio. Y ahí es importante porque nosotros como observatorio hicimos estamos haciendo un estudio de los últimos 5 años y de esos municipios hay varios como Potrerillos en el departamento del Paraíso, como Valladolid en el Empira, que estamos haciendo ese estudio para ver cuáles son las condiciones, cuáles son las relaciones, cuáles son esos recursos humanos y materiales que tiene ese municipio para poder tener una baja incidencia en los últimos 5 años, porque son menos de 3 o 5 homicidios que se han presentado en los últimos 5 años en 6 municipios. Y eso es importantísimo, porque fíjese que usted ha mencionado municipios donde no hay presencia de la Policía Militar, por ejemplo, y haciendo una lectura de las cifras, tenemos el Distrito Central como primer lugar, San Pedro Sula como segundo lugar y el tercer lugar La Ceiba, donde hay mayor presencia de la Policía Militar. Respondiendo a su pregunta, entonces, ¿cuál es la eficacia? Tercer lugar es Choloma con 134 homicidios. Choloma con 134. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la efectividad de la Policía Militar en la reducción? Porque esos municipios, la mayoría de los municipios que ha mencionado Mictonia, que tienen 0 incidencias, no hay presencia de este cuerpo híbrido policial militar. Bueno, y también estamos desmitificando ciertas creencias. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, a mí me contaba mi abuela que la gente de Guarizamo Olancho era sumamente violenta? Y mire usted, los olanchanos son malos, dice. No, pero eso hay que desmitificarlo. Mire, las estadísticas no reflejan nuestra realidad. Porque hay que resaltar esto, ¿verdad, Josué, Mictonia y estas? Vamos a darle lectura a estos 82 municipios. Yo sé que el tiempo es oro, pero es importante que usted lo sepa. Por ejemplo, en Colón, los municipios que no registraron ningún homicidio a junio de este año fueron Balfate y Santa Rosa de Aguán. En Copán, Corquín, Dolores, El Paraíso, La Jigua, San Jerónimo y Trinidad de Copán. En Choluteca, Duyure, San Antonio de Flores, San Isidro, esos 3 municipios en el departamento de Choluteca. En El Paraíso, Liure, Orocolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matías, Texíhuat, Badoancho y Yauyupe. En el departamento de Francisco Morazán tenemos Alubarén, La Venta, Maraita, Marale, Nueva Armenia, Reitoca, Sabana Grande, San Buenaventura, San Miguelito y Tatumbla. En Gracias a Dios, Juan Francisco Bulnes y Villeda Morales. Esos son los municipios que está proyectando este informe del Observatorio de la Violencia, donde no se registró ninguna muerte violenta a junio de este año. En Olancho, mire, es bien interesante porque siempre a nosotros se nos dice, los olanchanos son de arma tomar, son malos al momento que se enfrentan con cualquier persona. Y no es así, hombre. La gente de Olancho es una gente noble y trabajadora. Vamos a darle lectura a este informe que nos dice el Observatorio de la Violencia que en El Rosario, en Esquipulas del Norte, en Guarizama, en Guata, en Jano, en La Unión, en Mangulile y en Manto no se registró ninguna muerte violenta. También en Silca y en Yocón. En Valle no se registró ninguna muerte violenta al cierre del mes de junio. En Caridad y en Huascorán. Yo le consulto ahora a Mictonia y estas, cuando hay 216 municipios que sí registran homicidios, pero hay 82 que no, ¿cuáles serían los factores determinantes que inciden en la violencia en Honduras? En esos municipios y por el estudio que estamos desarrollando en los 6 que ya decía que son y están dentro de ellos, San Antonio de Flores, Potrerillos, Alubarén, Valladolid, Umuya, hay temas que son importantes, las relaciones que se establezcan en la familia, en la comunidad, la presencia de la institucionalidad y llámese en ella la alcaldía municipal presentes en la problemática del municipio. El alcalde está presto, en estos municipios está presto a apoyar a la ciudadanía. Cuando reclama los derechos de la ciudadanía y que es un alcalde que está presente. Que en estos municipios que hemos estudiado quizás no hay tantas organizaciones de la sociedad civil, pero cuando
le demandan a esa comunidad, a ese municipio, que se mejoren las condiciones, también es importante. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo de que hemos visitado el alcalde de Umuya. Tiene un parque lindo que nadie lo ve, pero también él le ayuda a las madres solteras, les ayuda a los que no tienen casas y les da techos. Y hay muchas acciones que desarrollan estos alcaldes, por ejemplo el de Potrerillos. Si hay una muerte natural, él va y en su carro lleva a la gente. Y son estos alcaldes que nunca se visibilizan, son estos municipios que nunca se ven y que en los últimos 5 años han presentado menos de 3 muertes violentas y lo seguimos viendo que hay 0 homicidios en este primer semestre. Es decir, el capital social que tiene ese municipio es importante para esta reducción. Yo recuerdo en Potrerillos que cuando hacíamos el primer estudio, porque ya llevamos 3 años haciendo el mismo estudio para ver qué es lo que ha cambiado y qué es porque lo que vamos buscando es un modelo que puede servir a lo hondureño para estos municipios violentos. Y cuando entrevistábamos al policía, yo le preguntaba que cuántas veces había desenfundado el arma, y me decía que ninguna, ya tenía 2 años ahí. Luego pasa una señora y me dice, pregúntele quién cuida a quién, y entonces me reí y le digo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de la señora? Y me dice la misma señora, es que nosotros lo cuidamos a él porque le vamos a tocar la puerta a las 11 de la noche para ver si está vivo y no le ha pasado nada, porque obviamente era el único policía que estaba en ese municipio. Pero es esos municipios que tienen unas buenas redes, unas buenas relaciones sociales, que se comunican, que tienen valores, que se apoyan. Eso es importante en esos municipios y que tienen confianza en sí mismos, que es lo que hemos perdido en los demás municipios. ¿Qué opina usted, abogado, sobre estos factores? 82 municipios que dicen no hay ningún homicidio a junio, pero en 216 sí los hay. Factores demográficos, sociodemográficos, factores geográficos que pueden incidir. También es importante lo que decía Migdonia, en el sentido de que hay una cohesión ciudadana que facilita, digamos, un entorno de paz. Y mire, para tener una cultura de paz no se requieren tantas campañas, se requiere de una cohesión de la ciudadanía, se requiere de familias fuertes, se requiere de valores y principios. Y eso es lo que hemos perdido en las grandes ciudades. También, recordemos una cosa, los corredores de la droga también afectan. Y todo el negocio y toda la violencia que gira en torno a a esa actividad ilícita, que se configura en las zonas más calientes de nuestro país, como lo ha mencionado la licenciada Migdonia. Bueno, sí me llama bastante la atención, por ejemplo, que en Atlántida, en todos los municipios de Atlántida, se han registrado homicidios. Hay que recordar que, siguiendo su línea, abogado Josué, es que hay municipios que son corredores de la droga, el tráfico ilegal de armas, de la trata de personas, y que son zonas demográficamente con mayor número de población, ya sea que viven ahí o que están en tránsito, como lo es en Choloma, en San Pedro Sula, que hay mucha gente que va a trabajar a ese municipio, pero que realmente van a dormir a otros municipios, y eso hace también que la presencia de mucho comercio, de mucha población, también incida en ese índice o tasa de homicidios por municipio. Bueno, sigamos observando las gráficas que nos está proyectando el Observatorio de la Violencia para observar y analizar quiénes son los que están muriendo hoy en el país. Hablamos de mujeres, hombres, también profesionalmente hablando, ¿quiénes son los que están muriendo? Vamos a proyectar la siguiente gráfica. Muertes por homicidios por grupos de edad, según sexo en número de casos. Quiero establecer que el 9.4% de las muertes violentas son mujeres. Y ahí, en el tema de mujeres, es la gravedad del daño que se les comete. Es decir, las mujeres no solo es que le quitan la vida ahí, sino que, y ya Jessica Sánchez lo decía ayer cuando presentábamos, los hombres se matan entre hombres, pero los hombres matan a las mujeres, y eso es importante establecer. No son entre mujeres que mueren, sino que son hombres que están quitándole la vida a 190 mujeres, el 9.4%. Son 1.837 hombres, que en porcentaje es el 90.5%. Es decir, en Honduras mueren más hombres, especialmente jóvenes. El 50% del total de esa población, es decir, 1.117 jóvenes murieron
población, y ahí niñas y niños, el 50% son menores de 30 años. Es decir, que un factor de riesgo en Honduras para ser víctima de la violencia es ser hombre y menor de 30 años. Bueno, estamos observando ese recuadro entre los 15 y 36 años. Entre los 15 y 39 años es el 71% de las muertes violentas que se registran. Y si ven, el pico más alto es el de los jóvenes de 20 a 24 años. Y ahí es importante establecer que estas edades menores de 30 años y que el pico más alto es de 20 a 24 años en mujeres y hombres es lamentable precisamente porque son jóvenes. Pero también que es el capital humano que Honduras necesita para crecer, para ser fuertes como nación, y ahí es donde es necesario poder hacer estos estudios que determinan cuál es el costo de la violencia y cuánto pierde el Estado, la familia, cuando se le está quitando la vida, especialmente a los jóvenes. Y Josué Murillo, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, ¿qué lectura le da cuando, ya nos dice Migdonia y esta gráfica es ejemplificante, que en su mayoría los homicidios se dan en esa edad de los 20 a los 24 años o de los 15 a los 39 años, y también el aumento de los homicidios a mujeres? Imagínese usted, nuestra población económicamente activa está muriendo a causa de actos violentos, y en el caso de los homicidios contra mujeres o los femicidios es, como decía Migdonia y como lo decía ayer la compañera Jessica Sánchez, hay que tomar en cuenta el continuum de la violencia, es decir, comienza por maltratos en el hogar o comienza por acoso sexual en el trabajo, que termina con una violación, un homicidio y con el desmembramiento del cuerpo, o como se explicaba el día de ayer, por ejemplo, mujeres que terminan en basureros, que es un mensaje muy claro. Desmembradas. Y es algo que el Estado todavía tiene pendiente, es decir, estas reducciones, esta flexibilización de las leyes penales que castigan la violencia contra la mujer no debería ser permitido, debería ser visto por los legisladores como un retroceso para la defensa de los derechos de las mujeres. Pero también es importante ver que los hombres jóvenes que están siendo o que tienen peligro de ser asesinados o digamos víctimas de homicidios, también optan por migrar fuera del país, precisamente para salvaguardar su vida y la de sus familias. Y eso también nos genera pérdidas millonarias, como dice Migdonia, al Estado de Honduras. Bueno, vamos a seguir viendo la siguiente gráfica que nos está proyectando el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando el observatorio está certificando una reducción de 21 puntos en la tasa de homicidios a junio. Revisemos la siguiente gráfica, compañeros, para que nuestra amiga invitada al Foro Canal 10 nos cuente. Ya esta es la gráfica, muertes por homicidio según posible móvil en número de casos. Ahí quiero establecer que cuando hablamos de posible móvil es que ¿por qué perdió la vida a esa persona? Y en primer lugar la respuesta la tiene la investigación criminal, y porque hay que establecer, si vemos en la parte del recuadro que dice sin dato, es decir, que no existe información sobre el por qué perdió la vida esa persona, es decir, que el principal móvil es el que no hay móvil, en un 40.5%. El siguiente de los posibles móviles es el ajuste de cuenta en su modalidad sicarial, es decir, que a una persona se le paga porque quite la vida a otra, es un negocio ilícito. Además, 24.2% es lo que reporta el primer semestre. Luego tienen que ver los temas convivenciales como las riñas interpersonales, y ahí hay que trabajar, y por eso hay que estudiar esos municipios que no presentan violencia, precisamente porque son riñas interpersonales, que ocupa el segundo lugar con el 14.3%. Pero si lo agregamos en tres temas importantes, en primer lugar está, para que los lectores puedan leerlo y yo pueda unirle varias de estas gráficas, en primera instancia está la delincuencia organizada, y ahí el ajuste de cuentas, lo relacionado con drogas, lo relacionado con maras, la extorsión, el secuestro, y las bandas criminales tienen que ver con delincuencia organizada, para que podamos definir quién y por qué están perdiendo la vida las personas. Luego podemos incluir otra categoría en problemas de convivencia
convivencia, que ya lo decía, y ahí están también las riñas interpersonales, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, que básicamente es una cultura de violencia que avala y promueve que a las mujeres, por ejemplo, desde la niñez y con la forma como se educa, puedan castigarlas, y luego sigue a las violaciones y demás. Y en tercer lugar está la delincuencia común, con los robos, los hurtos y los hurtos menores, que ahí es esos robos ocasionales. Pero si vemos esa gráfica, es el tema de la delincuencia organizada, ajuste de cuentas y demás, lo que causa el problema en el país. Bueno, todos somos hijos de una mujer, pero me llama bastante poderosamente la atención que respecto a la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica de parejas, que ahí está incluida la mujer, está dejando como saldo a junio aproximadamente la muerte de 38 personas. Y yo le pregunto a usted, José Murillo, ¿a qué se debe? ¿Qué factores están incidiendo en que la violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, hoy esté representando un aumento en la tasa de homicidio? Tiene que ver con muchos factores. El primero de ellos es la poca educación que tenemos respecto a la resolución pacífica de conflictos, no solamente a nivel de empresas o a nivel de, digamos, de organizaciones de la sociedad, pero a nivel de relaciones interpersonales. Es importante, por lo tanto, lo que realiza, digamos, el Youth Pass en su componente de educación para la paz. Ahorita acaban de publicar un libro sobre cultura de paz que creo que es importante también promover, porque de eso depende mucho la deconstrucción de ciertos conceptos que tenemos como pueblo hondureño y la construcción de nuevos conceptos, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana de los demás y sobre todo de los grupos más vulnerables, llámese mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, personas con discapacidad y una población que es muy vulnerada, la de la diversidad sexual, o LGTB. Bueno, y sí hay que destacar ahí... Hay algo importante, Eric, perdóname que sí lo quiero decir, es que a las niñas se les educa para servir. Y se les educa a tal grado que ya hay una autora hondureña que establece que las mujeres son más para la casa que para el mundo, y es Reina Vilar la que escribió un libro al respecto. Pero también es que tenemos una cultura machista o androcentrista que avala y promueve esa cultura de violencia contra las mujeres. Es la hazaña con que las castigan, con que quieren usar el cuerpo. Se manda mensajes, al quitar de la vida a estas mujeres también se les manda esos mensajes a la mujer cómo deben ser tratadas, y por lo tanto si no hacen caso hay que maltratarlas, y eso no puede ser posible porque al final llega un femicidio que incluso le dejan el mensaje no solo en ese cuerpo como desmembramiento, sino que le dejan el mensaje porque no hacía caso, porque no era obediente en el hogar, qué sé yo, hace que esa violencia se perpetúe, esa violencia. Por eso es que hablamos de un continuum de violencia, y que esos contextos en que las mujeres están siendo educadas hace que desde la familia se promueva esa violencia contra la mujer. Por eso hay que romper esa cultura patriarcal, porque también se expresa en las organizaciones del crimen organizado. Esto del sicariato, por ejemplo, es una expresión de la valentía, de la osadía que tienen ciertos miembros de esa estructura criminal, cuando en realidad, desde el punto de vista de cualquier ciudadano decente, eso no pasa de ser cobardía. Bueno, y de esta forma nos vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos, nos dirá Migdonia y a octubre cómo avanza el tema de la tasa de homicidios a nivel nacional. De esta forma, una pausa comercial, ya regresamos con nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Sabemos que quieres tener el control de tus finanzas sin importar dónde estás. Por eso, con Banca en Línea, puedes realizar todos los trámites que necesites desde tus dispositivos móviles, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Back Credomatic. Sabemos cuánto te has esforzado para alcanzar lo que más deseas. Por eso nosotros te acompañamos en este importante paso, brindándote el apoyo correcto, simple y digital, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Back Credomatic.
La democracia hondureña necesita un partido de centro, incluyente, solidario, que trabaje en la creación de oportunidades para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Un partido con espacios para todos. Partido VA, Movimiento Solidario Vamos. Es un partido creado con conciencia ambientalista y orientación social cristiana. Alegre y optimista, dispuesto a entregarse por la mejor causa. Eliseo Vallecillo es un hondureño que sabe de educación, dispuesto a impulsar una reforma educativa a todos los niveles. Porque Honduras solo saldrá adelante con educación de calidad. Este 26 de noviembre, Eliseo Vallecillo es la mejor opción para presidente. En Fundación Terra, le estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax, el paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Los micro y pequeños empresarios deberían ser una prioridad nacional, pero no lo son. Más bien son víctimas de la extorsión y de la falta de acceso a crédito. La micro y pequeña empresa necesita protegerse. Eliseo Castro sabe que la micro y pequeña empresa necesita apoyo desde el Congreso Nacional. Vota casilla 123, Eliseo Castro, el diputado de la micro y pequeña empresa. En todos lados la gente quiere a Eliseo. Celaya, presidente. Usted está viendo Foro Canal 10. A esta hora de la mañana yo le consulto a usted, amigo televidente, al observar las marchas y concentraciones de nacionalistas y liberales, ¿cuál partido cree usted que está despertando mayor entusiasmo entre los indecisos? La opción A, Partido Liberal; la opción B, Partido Nacional. Un 80% dice que Partido Liberal y un 20% dice que Partido Nacional. Migdonia Yestas y Josué Murillo. Y cuando hablamos de con qué se mata hoy en Honduras, lamentablemente tenemos que hablar así, pero es la cruda realidad que estamos viviendo, hay que decirlo. Ya ustedes están certificando una reducción del 21% en la tasa de homicidios a junio del presente año, pero es importante darle a conocer a los amigos televidentes del Foro de Canal 10 estos puntos torales que ustedes han publicado en este informe. Vamos a proyectar esa gráfica donde se nos dice desde el Observatorio de la Violencia con qué se mata hoy en Honduras. Lamentablemente tenemos que hablar así, pero son los datos, y los datos son duros, del Observatorio de la Violencia. Bueno, el Observatorio de la Violencia, en esa desagregación en tiempo, persona, lugar y el contexto en que ocurren las muertes violentas, establece también el tipo de arma con que es víctima una persona. Y ahí es importante destacar que el 71% de las muertes violentas en homicidios son por arma de fuego. El instrumento de muerte es el arma de fuego. Y es que en los 12 años y medio que el observatorio ha tenido información y que con la transparencia de las instituciones nos han presentado información, el 74.8%, es decir, 49.494 homicidios han usado una arma de fuego. Y ahí en el tema de arma de fuego podemos hablar mucho, pero es importante establecer que no solo son las armas legales las que se vuelven un problema a la hora de cometer una muerte violenta, que son esas armas ilegales que están en poder de la población, y ya sea por robo, por extravío, por hurto, por un comercio ilegal de armas, por venta de armas reportadas como ilegales, son las que también están cometiéndose estas muertes violentas. También hay armas en trasiego. Claro, Migdonia. Y mire, 49.494 muertes. ¿Y qué está esperando el Estado para regular la aportación de armas y la posesión de armas también?
es importante que nosotros nos enfoquemos en la reducción. Una persona puede tener fácilmente cinco armas. Imagínense, es un estado demasiado permisivo. Bueno, vengamos aquí, compañeros, porque es importante esta valoración y yo le consulto entonces a Josué Murillo. ¿Llegó la hora en Honduras de un desarme general? ¿Llegó la hora en Honduras cuando se proyecta, según este informe del Observatorio de la Violencia, que el 71% de los homicidios es cometido con un arma de fuego, de la aprobación o de la pronta aprobación de una ley de portación de armas? Mire, dentro de poco tiempo vamos a jugar contra un país que es un continente en sí mismo, Australia. En Australia hubo un desarme general y la tasa de homicidio disminuyó considerablemente. Un país desarrollado, por supuesto. Si Australia pudo, nosotros también podemos hacer un desarme general. Los únicos que deberían portar armas son los policías y militares. Pero en Honduras estamos armados hasta los dientes, parece que vamos a ir a una guerra. Y es importante comenzar a pensar en un desarme general, como usted bien lo ha dicho. Pero esto no iría contra esos rasgos culturales, porque yo le voy a decir algo, imagínense, si nos vamos a un departamento como Lancho. Era un rasgo cultural también en Australia. Recuerde que Australia comenzó como una isla penitenciaria y habían poblaciones que estaban armadas y que de hecho libraron guerras contra los aborígenes, a los que exterminaron y esclavizaron. Pero ellos, a través del imperio de la ley, establecieron una orden de desarme general, la hicieron cumplir y ahora la tasa de homicidios disminuyó considerablemente. Y aquí tenemos personas que dicen que no pueden haber, digamos, disminución de armas porque se dedican a, digamos, el tiro como deporte. ¿Qué porcentaje de la población se dedica a eso? Es ridícula la posición de ciertos diputados y diputadas. Es importante que comencemos a promover una cultura de la paz, pero verdadera, no solamente de palabra, de acciones, señores y señoras diputados. Es importante que comencemos a desarmar a la población. Y a dar más seguridad. Cuando usted me dice, Migdonia Ayesta, que el 71% de los homicidios en Honduras se están cometiendo con arma de fuego, y yo le consulto a usted partiendo del análisis sociológico también, ¿una nueva ley de portación de armas o un desarme general? En primer lugar, empecemos con la norma. Tener una norma que sea menos permisiva, que le permita 5, sin un perfil psicológico, sin que pueda definirse que las necesita para la hacienda, la finca y demás. Entonces hace que la gente en una casa tenga un batallón o una con tantas armas, si son 5 o 25. Pero también es importante que el cuidado que se le debe dar a esas armas de fuego, porque hay personas que van a decidir tenerla y el Estado debe permitirlo. De hecho, quien vende las armas es la armería, una institución de las Fuerzas Armadas. Y ahí también es importante poder que enseñen los mecanismos a cómo protegerse y proteger a sus familias cuando están en una portación de armas. ¿Por qué? Porque le vendemos a la ciudadanía que para mejorar nuestra seguridad personal hay que usar un arma. Y cuando las armas no son bien utilizadas, y si no, veamos que en primeros 9 meses han perdido la vida 49 empleados de las empresas de seguridad privada, es decir, de estas empresas que venden seguridad. Y esas personas sabían usar armas, y muchas de ellas es por robarles el arma de fuego. Por eso es que es importante ver la norma, y eso va a permitir regularizar también estas empresas de seguridad que se dedican al comercio de la seguridad. Bueno, vámonos a la siguiente pausa, pero antes proyectemos esta imagen, este último gráfico sobre las principales ciudades y su tasa de homicidio parcial. Vamos a proyectar el último gráfico aquí en su foro Canal 10. Tenemos un gráfico de barras, compañeros, donde se nos muestra ciudad por ciudad. Estamos hablando de San Pedro Sula, estamos hablando de La Ceiba, y estamos hablando de San Pedro Sula, Choloma y El Progreso, sobre la tasa de homicidios de forma parcial que ellos están proyectando. Bueno, por región, la región norte ocupa el primer lugar. Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía en tasa de homicidio de forma parcial. La región central, Francisco Morazán, Comayagua y La Paz, ocupa el segundo lugar.
El tercer lugar lo ocupa la región oriental, hablamos de Lloro, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios. El cuarto lugar lo ocupa la región occidental, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Ocotepeque e Intibucá. Y en último lugar, o sea, la región donde menos se cometen homicidios es en la zona sur, en Choluteca y en Valle. De esta forma nos vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, Migdonia Yestas nos contará, pero a octubre, en cuánto se estipula la tasa de homicidios que hoy registra nuestra querida Honduras. De esta forma, una pausa comercial. Ya regresamos con Foro Canal 10. Vamos pa'lante, toda mi gente, vamos con todo, con nuestro presidente, con Luis se termina tanta corrupción. Luis sí tiene bien puesto el pantalón, desde el oriente hasta el occidente y desde el norte hasta el sur. Hoy sí siento contento mi país, porque viene el cambio, porque viene Luis, Luis, Luis. Pa'lante, pa'lante y un paso para atrás, pa'lante, pa'lante y un paso para atrás, pa'lante, pa'lante y un paso para atrás, con Luis de frente y vamos a ganar. En Empresa Energía Honduras seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. De un sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Zula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Zula, la, la, la? Jugo Zula, el jugo más jugo. Zula, pura confianza. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso nos llegue a todas y a todos. Que aquí en Francisco Morazán puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota, raya, continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya estamos en la recta final de su Foro Canal 10 para hoy martes 7 de noviembre y yo le consulto, al observar las marchas y concentraciones de nacionalistas y liberales, ¿cuál partido político cree usted que está despertando mayor entusiasmo entre los indecisos? La opción A, el Partido Liberal; la opción B, el Partido Nacional. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, un 66.6% dice Partido Liberal y un 33.3% Partido Nacional. Ya en la recta final revisamos el siguiente gráfico sobre la tasa de homicidios en las principales ciudades. Hablamos del Distrito Central, de San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y La Ceiba. Migdonia Yestas. Bueno, ahí es importante establecer que se evidencia los retrocesos y aumentos en las tasas de homicidio. Por ejemplo, en La Ceiba se presentó una disminución del 46.5 por cada
perdón, ahí la flecha está al revés. Luego en el Distrito Central, a pesar de que son estos municipios que mayor violencia han presentado, hay una reducción del 30.2%. Pasamos de 496 casos a 346. Y ahí es importante también establecer que ahí donde están en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en La Ceiba, es donde hay mayor presencia policial y militar. En el Distrito Central, San Pedro Sula, el 47.4% es la disminución que presenta en el primer semestre, de 435 a 229, y esto es importante establecerlo. Pero Choloma, que es de los municipios que había estado presentando disminución, en este periodo ha presentado un aumento del 50.6%, pasó de 89 a 134 homicidios, lo dobló básicamente. Y luego el Progreso, que son de esos municipios que han ido en aumento, pasaron de en el 2016 el 88 y una disminución del 8.0%. José Murillo, el reto para estos 5 alcaldes municipales de estas 5 principales ciudades que presentan la tasa de homicidio más elevada, la capital con Tito Afura, San Pedro Sula con Armando Calidonio, Choloma con Leopoldo Crivelli, el Progreso con Alexander López y La Ceiba con Carlos Aguilar. Yo creo que de la mano con la Secretaría de Seguridad hay que enfocarse en medidas de prevención y no tanto de control. Y creo que es importante, como lo mencionaba Mictonia en reiteradas ocasiones, la cohesión de la ciudadanía. La ciudadanía debe ser el compañero de lucha también de la Policía Nacional y de las alcaldías. Bueno, ya vengamos acá, compañeros. Mictonia, ahí estás ya en la recta final de su foro Canal 10. Le consulto, ya cuando estamos en noviembre 7, la tasa de homicidios, ¿cómo se estipula actualmente? ¿En qué rango está? Bueno, el Observatorio de la Violencia no ha desarrollado de enero a septiembre su boletín, precisamente porque nos hace falta concluir los primeros 15 días del mes de septiembre, porque es un proceso de que va uno a uno, la unidad de medida es la víctima, entonces vamos analizando en tiempo, persona, lugar, la víctima. Pero podemos ver en datos preliminares que a 9 meses, en el 2016 son 3.920 los homicidios que ocurrieron, y en a septiembre de este año son 2.951. Hay una considerable reducción. Y la tasa proyectada, porque como no ha concluido el año, entonces hay que proyectar una tasa con los últimos 36 meses, es una tasa proyectada de 46.5 por cada 100.000 habitantes, como se estima que va a cerrar este año si las circunstancias, si los contextos se mantienen. Reitéreme ese dato. 46.5, una tasa proyectada de por cada 100.000 habitantes a cerrar el 2017. ¿En comparación con el año anterior? En comparación con el año anterior, que fue 59.1, ahí sí podemos hacer esa resta, hay una considerable disminución de más de 9 puntos. De 9 puntos sería la reducción. Sí. Bueno, José Murillo, ¿qué le parece ese dato? Mira, interesante. Y como decía Mictonia, también debe ser un objeto de estudio del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad para valorar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en este periodo. Bueno, ya estamos en la recta final de su foro Canal 10. Un mensaje final, José Murillo, para los televidentes de su foro Canal 10. Solamente agradecerle a usted por la invitación, y ha sido un honor compartir con Mictonia y también con Ricardo Puerta, que nos ilustró mucho acerca del TPS. Y bueno, exhortar a las alcaldías que han hecho un magnífico trabajo para disminuir las tasas de homicidios, que continúen con ese trabajo, y también a la Secretaría de Seguridad que siga también fortaleciendo a la Policía Nacional, que es el ente encargado de la protección del patrimonio y de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ya en la recta final, Mictonia, ya está la matemática de datos exactos, ¿verdad? Exacto. Por eso me encontró con que no sabía qué porcentaje había disminuido. Es 12 puntos, si las actuales circunstancias se mantienen y estamos en una tasa proyectada de 46.5 por cada 100.000 habitantes, 12.6 puntos es lo que va a disminuir la tasa. Y aquí es importante establecer que no solo es una labor del gobierno, han participado también las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en
La Ceiba, en San Pedro. La alcaldía municipal tiene un departamento de prevención que es digno de imitar en todos los demás municipios. Hay muchas buenas cosas en todos los municipios. La sociedad civil de La Ceiba, los organismos internacionales que están aportando y apoyando estos municipios también han tenido que ver en estas reducciones de la tasa de homicidios, y que la población tenga sus propios mecanismos de prevención, de que evitar ser víctima de la violencia es importante, porque nuestras familias generalmente y siempre nos esperan en casa vivos. Pero hay que decirlo también, la inversión en materia de seguridad ha sido millonaria. Yo no quiero comparar la inversión, no hemos hecho esa comparación, pero obviamente si decimos que esos 545 homicidios tienen que ver con no sé cuántos millones que se han invertido en el Estado, habría que dividir cuánto costaron cada una de esas personas. Bueno, y de esta forma llegamos a la recta final de su foro Canal 10. Gracias, José Murillo, por habernos acompañado. Migdonia y estas también, gracias por habernos acompañado. Bueno, ya el Observatorio de la Violencia está proyectando que los homicidios se están reduciendo, aproximadamente superando los 12 puntos al cierre del año. Vamos a cerrar aproximadamente, dice el Observatorio de la Violencia, con una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes. Pero también hay que decirlo, hay que felicitar al gobierno por este dato, pero también la inversión en materia de seguridad es millonaria. Se ha hecho cosas bastante buenas. Hoy los datos son duros. Los datos son positivos en materia de reducción de los homicidios, pero también la inversión en materia de seguridad es millonaria. Los esfuerzos deben de continuar y deben de seguir hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto tiene que justificarse en una tasa de homicidios no de 46%, tiene que ser más inferior. De esta forma, gracias por acompañarnos. Cuando regresemos, ya la última actualidad informativa de Noticias Canal 10. De un sorbo este jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja chula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que es una